quiero decirte que es sumamente importante, es vital, es fundamental el que tú conozcas la palabra de Dios. Es fundamental que tú te entregues a ella, que tú realmente permitas que la palabra de Dios sea tu guía, tu luz, tu caminar, tu dirección en esta vida. Para los que hemos tenido la desafortuna o la desgracia de caminar sin Cristo, vimos la gran diferencia que hay cuando Cristo tomó el control de nuestra vida. Lo negro y lo blanco, la guerra y la paz, lo oscuro y la luz. Es la gran diferencia. Hoy vamos a aprender, estamos viendo la serie del Pentateuco, estamos viendo el libro de Levítico y hoy toca ver el capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Y dice ahí las fiestas solemnes, las fiestas solemnes. Vamos a aprender cuáles son estas fiestas judías, por qué se le llaman solemnes, por qué son santas, qué es lo que Dios habló justamente en estas fiestas, después de ser un mensaje simbólico, profético. Años después, Cristo viene justamente a aplicarlas. Cristo viene justamente a cumplirlas. Entonces, las fiestas judías, hoy los judíos deben de celebrarlas, porque siguen esperando su Mesías. Pero en el tiempo de Moisés, los que creyeron justamente a Dios, esas fiestas las celebraban. Cristo vino a cumplirlas y la iglesia las aplica. Es muy importante esto que tú lo anotes. Siempre trae tu cuaderno y tu pluma porque es algo que tú tienes que añadir al conocimiento bíblico. Quiero que me acompañes al versículo 1 en adelante del capítulo 23 de Levítico. Y se habló Jehová a Moisés diciendo, nuevamente Dios habla. Y hemos visto que casi todo el libro de Levítico, Dios habla, Dios te está hablando el día de hoy, Dios tiene algo para ti esta mañana. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Entonces quiere decir que eran fiestas, santas convocaciones o asambleas religiosas. Esas fiestas tenían un propósito muy específico y simbólico, muy particular, y cumplía dos propósitos, o era un propósito doble. Primeramente, un propósito práctico, que significa que se reunían justamente las 12 tribus de Israel con la finalidad de adoración y compañerismo. Ese era el primer propósito de estas fiestas judías. Y el segundo propósito era un propósito profético. Es presentar estas fiestas como una figura profética del tiempo futuro que iba a suceder cuando llegara Jesús aquí en la tierra. Y habla primeramente en el versículo 3 de lo que ya había hablado Dios en Génesis. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces ya te imaginarás cuándo se tenía que cumplir, cuándo se tenía que festejar, cuándo se tenía que celebrar estas fiestas, en el día de reposo. De tal manera que no había pretexto alguno de que tenían que trabajar para no celebrarlas. Y por eso Dios había permitido un día de descanso. Y aquí volvemos a preguntar, ¿es vigente el día de reposo? ¿O solamente fue un día específicamente dado al pueblo de Israel? Anteriormente ese día de reposo era en sábado, por eso viene del nombre Sabat. Entonces quiere decir que este día de reposo estaba directamente hablado para el pueblo de Israel. Antiguo pacto. Hoy, ¿cuál es nuestro día de reposo? Vamos a ver
cuál es el día de reposo hoy para la iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, anota esto. Es muy importante que aprendas que el día de reposo viene del hebreo Shabbat, que significa cesar, significa descansar, significa finalizar. Y tenía como propósito ser de descanso para justamente el pueblo de Israel. 6 días tenían que trabajar de manera ardua, continua, pero tenía que haber un día para hacerlos descansar, un día de reposo. Y era justamente para no agobiar al pueblo. Imagínate la gente que hoy trabaja tiempo extra y que viene justamente de trabajar hoy en la noche y más tarde va a ir a trabajar y por tantos tiempos extras se llena de dinero, pero de un gran cansancio. Y ya no tiene tiempo para Dios. Generalmente cuando tú te llenas de tantos quehaceres, de tantos afanes, lo primero que haces es quitarle tiempo a tu espíritu con Dios, cuando realmente debería ser un propósito de cada cristiano, tener un tiempo para Dios. Y no porque Dios lo necesite, yo lo necesito. O sea, Dios me quiere bendecir a través de ese día que me dio de descanso, lo ofrende, lo dé como sacrificio vivo, santo para Él. Y viene como consecuencia una gran bendición a nuestra vida. Esa es una enseñanza que debemos hoy de replicar y de enseñar. Quiero que me acompañes a Marcos capítulo 2. Vamos a regresar nuevamente a Levítico. Marcos capítulo 2. Versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27 dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Por qué lo dijo? Porque desgraciadamente muchos judíos lo habían ya hecho como una idolatría, y no como realmente lo había propuesto Dios. Por eso cuando Jesús hacía algo en días de reposo, los saduceos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas se ponían en contra de Jesús y decían: Él está en contra de la ley. Y desgraciadamente mucha gente tiene un juicio de algo, pero un juicio demasiado endeble, no fundamentado en la palabra, o una palabra mal interpretada. Y esto fue lo que sucedió. Entonces aquí dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? Para que tuviera un tiempo de descanso. Después de haber trabajado, ¿cuántos días? 6 días. 6 días. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Es bien importante lo que dijo aquí Jesús. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo es el Hijo del Hombre. Es Señor aún del día de reposo. Y Jesús se convierte ahora en nuestro reposo. ¿Quién dice amén? Tú tienes que experimentar justamente esto. Hoy Jesús se ha convertido en nuestro reposo. Hoy pregunté, ¿cuál es nuestro día de reposo? Todos los días. ¿O qué Jesús solamente es de día de domingo? ¿No es un Dios, no es un Hijo de Dios de todos los días? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro día de reposo? Todos los días. Miren, vamos a ver lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos. Por eso me gusta mucho el cristianismo, porque basa toda la doctrina en Cristo a través de las Escrituras. Vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 1. Hebreos 4:1 en adelante. Dice: temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué significa? ¿Que Dios descansó? ¿O que Dios concluyó? ¿O que Dios finalizó su obra? Dios no descansa. A lo que quiere decir día de reposo, Él descansó, significa Él concluyó toda la obra que tenía que haber hecho. De los cielos, la tierra, lo visible y lo no visible. Sigo leyendo. Y otra vez aquí no entran en mí, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Aquí viene lo importante. Otra vez determina un día. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Hoy. ¿Pero hoy como primer día de la semana? ¿O hoy como el día consecutivo de los 365 días del año? ¿Cuándo es el día de reposo de la iglesia? Todos los días. Hoy. ¿Y si es mañana lunes? Hoy. ¿Y si es martes? Hoy. ¿Y si es miércoles? Hoy. ¿Pero de qué va a depender ese reposo? ¿De decirme creyente? ¿De haber venido hoy a la congregación el domingo? No, tu día de reposo va a depender de tu relación continua de todos los días con Dios. Y le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en esta iglesia. Nos tenemos que sentir privilegiados que Dios está en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en este lugar. El hecho de que tengamos oración a las 6 de la mañana todos los días, de lunes a viernes, es bendición para la iglesia. Es bendición para tu vida. Para aquellos que ya tenemos ese compromiso con Dios. Y es un compromiso inamovible. ¿Qué significa? Que no se va a mover. Hasta que venga Cristo o cuando Dios me mande llamar. El que tengamos 10 días de oración cada 3 meses, 4 veces al año. Las veladas de oración 3 veces al año. Primer sábado de cada mes, 5 de la mañana, oración. Miércoles 21:30, oración. Y además mi oración que tengo todos los días, en todo momento, porque Dios demanda que oremos sin cesar. Y cuando tú dependes de Dios en todo, cuando tú has aprendido a depender de Dios en todo, viene una gran bendición en tu vida. Dios suple lo que a ti te hace falta. Sea económico, sea sentimental, sea emocional, pero por supuesto que es también espiritual. Entonces recordemos que las fiestas judías, vamos a regresar nuevamente a Levítico, por favor. Capítulo 23, versículo 4, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Versículo 5, aquí viene la primera fiesta judía. Tal vez algunas Biblias no lo tengan tal cual, otras Biblias sí tienen bien especificado cuándo comienza cada fiesta. Estas son las fiestas. Versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces la primera fiesta judía es la Pascua, ¿sí? Es el primer mes del mes judío. Aquí es importante, el calendario judío es muy diferente al calendario romano. Entonces el primer mes era Aviv, o después ya fue nombrado como Nisán. Y comprendía los meses de marzo y abril. Es justamente entonces
es que se festejaba o se celebraba la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, vamos a recordar qué es la Pascua. La Pascua fue justamente la fiesta que Dios instruyó a Moisés que se hiciera como última plaga que se dio para liberar a su pueblo de Egipto. ¿Cuál fue esa última plaga? La muerte de los primogénitos. Y Dios había instruido que esa tarde noche iban a sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto. Y ese cordero se iba a sacrificar, y con la sangre de ese cordero se iba a colocar justamente en el dintel de la puerta y los postes de la puerta, para cuando pasara el espíritu de mortandad, el espíritu de muerte, al ver el espíritu, esa sangre colocada como señal fuera de esa casa, entonces pasará de largo el espíritu de muerte. Por eso se llama la Pascua. Años después, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dios había dado la instrucción de que Moisés, que todo el pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero sin mancha, sin defecto. Y años después, esto fue algo profético, años después, Juan, el apóstol, en el versículo 29 dice, capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí entonces se cumple lo que fue de alguna manera profético en ese cordero que fue sacrificado para la liberación justamente de Israel de Egipto. Ese simbolismo profético se cumple en los tiempos de Jesús, y Jesús vino a aplicar. Jesús vino justamente a cumplir lo que se había hecho entonces en los tiempos de Moisés. Y Él es el Cordero de Dios que quita, no que cubre. Acuérdate que la sangre del Cordero, de los que se sacrificaban, cubrían el pecado, no los quitaba. Pero cuando vino Jesús a esta tierra, hace 2000 años, vino como un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la pregunta sería, si Dios mandó a su Hijo Jesucristo a quitar el pecado del mundo, ¿por qué sigues en pecado? ¿Por qué el pecado te sigue dominando? ¿Por qué todavía el pecado se sigue enseñoreando de ti? Cuando tú debes de confesar y debes de arrepentirte completamente de que la sangre de Cristo vino a liberarte de todo pecado. Si no lo crees, no va a pasar nada en tu vida y por eso vas a seguir pecando. Entonces, vemos cómo el pueblo de Israel, después de estar 430 años en esclavitud por Egipto, Dios determina liberarlo a través de Moisés. Hoy Dios determinó liberarte del pecado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. A veces encontramos en la Biblia la palabra inmolado, el cordero inmolado, anótalo. Inmolado significa dar la vida. Inmolado significa ofrecer, inmolado significa sacrificio. Inmolado significa expiación a través de la sangre. Inmolado significa quitar la culpa. Entonces, el significado profético de la fiesta de la Pascua es la crucifixión de Cristo. Es la crucifixión de Cristo. Regresamos nuevamente a Levítico 23.
Y voy a volver nuevamente a leer el versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Cuántos días? 7 días. El número 7 es el número de Dios. El número 7 es el número de Dios. El número 7 representa la creación proclamada a su creador. Es el símbolo de la perfección espiritual, ya sea del bien o del mal. Por eso vas a encontrar muchas veces en la Biblia el número 7. Y justamente las fiestas judías siempre daban como resultado el número 7, y aquí lo vemos, versículo 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. ¿A qué se refiere los panes sin levadura? Y estaban justamente pegaditas a la Pascua, a la fiesta de la Pascua. Muchas veces en los evangelios se dice la fiesta de los panes sin levadura, refiriéndose a la Pascua y a los panes sin levadura, porque estaban unidas estas fiestas. ¿La levadura qué simboliza? ¿Qué simboliza? El pecado. La Biblia llama pecado a través de el término levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado termina lastimándote toda tu vida. No hay pecados grandes ni chiquitos. El pecado, por muy pequeño sea, termina leudando todo tu cuerpo, todo tu corazón. ¿Qué tienes que hacer con esa levadura? Quitarla de tu vida. Aquí hay una receta, un medicamento que Cristo nos dio, justamente cada vez que tú y yo pecamos. El cristiano no practica el pecado. Es afligido a través del pecado. Todavía hoy podemos decir que nos aflige el pecado, porque todavía somos carne, pero son cosas totalmente distintas el que tú eres afligido por el pecado y otra es que realmente tú practiques el pecado. Cuando tú llegas a Cristo, dejas de practicar el pecado. Si antes yo era un borracho, dejo de tomar, y no quiere decir que ya estoy completamente sano. Yo voy a estar siendo afligido por espíritu de alcoholismo, pero yo voy a decidir si lo tomo o no lo tomo. ¿Por qué? Porque Dios me da el poder justamente mantenerme firme a través de una relación íntima con Él por medio del Espíritu o de su Espíritu, por medio de su palabra. Cuando alguien ya ha sido victorioso en algún pecado, el diablo va a seguir tocando esa puerta donde tú caíste en algún momento de tu vida. Por eso dice Pablo que él piensa que está firme y mire que no, caiga. Pero bueno, vamos a ver el medicamento. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Y qué le dijo Jesús a la tierra, a la iglesia de Éfeso? Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver capítulo 2, versículo 16. Dice, por tanto, arrepiéntete. Por tanto, ¿qué dice ahí? Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es lo que dice Dios para quitarte el pecado de tu vida? Arrepiéntete. Viene del griego metanoia, anótalo, metanoia, que significa cambio de mente. Si cambia tu mente, cambia tu vida. Si comienza a cambiar tu forma de pensar, cambia automáticamente tu forma de vivir. Cuando tú tienes un estilo de vida y ese estilo de vida es nocivo para la salud espiritual y física, lo que tienes que hacer es arrepentirte. ¿Qué significa, pastor?
cambia de gente, cambia de grupo de personas que hoy te están rodeando. Cámbialos. Y únete a personas que te van a ayudar a ser mejor persona, mejor esposo, mejor papá, mejor hermano, mejor empleado, mejor trabajador, mejor estudiante. Pero aquí dice claramente Jesús, arrepiéntete, ¿no? Tenemos que vivir una vida de arrepentimiento continuo. Cada vez que tú y yo pecamos, tenemos que arrepentirnos. No significa que yo voy a estar pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado, porque eso no es la voluntad de Dios. Si yo antes mentía, pido perdón, me arrepiento y ya no más miento. Si antes yo engañaba, pido perdón a Dios, me arrepiento y dejo de engañar. Si antes yo me drogaba, pido perdón, me arrepiento y dejo de drogarme. Ese es un verdadero arrepentimiento. Muchas veces confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento también te va a llevar a sentirte mal. El remordimiento también te va a llevar a derramar lágrimas. Pero no va a cambiar tu mente, no va a cambiar tu corazón. Y si quieres realmente un cambio genuino, tiene que venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia dentro. Entonces los panes sin levadura, estaba hablando justamente de que no tienes que tener en la relación con Cristo pecado. Es necesario entender que la santidad no es una opción de vida cristiana. La santidad no es una opción de vida cristiana, sino la única manera de vivir del cristiano. Dicho de otra manera, la vida de un pez es el agua. La vida de un cristiano es la santidad. Al pez sácalo del agua y se muere. Al cristiano sácalo de la santidad y se muere. Por eso es claro que la santidad es la única manera de vivir del cristiano. Y aquí viene justamente, si regresamos a Levítico, dice, y a los 15 días, estoy en el versículo 6, y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Cuál es entonces el significado profético de esta fiesta de los panes sin levadura? Significa, si quieres anotarlo, es la comunión y el compañerismo que tenemos con Cristo sin pecado. Es la comunión y el compañerismo que tenemos con Cristo sin pecado. Y lo dijo el apóstol Pedro de una manera muy clara en sus cartas. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo, dice Jehová. ¿Qué significa? Aquí yo me voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. No es una persona que es perfecta, que nunca ha pecado, que hace milagros, que hace señales. Eso no es un santo. Un santo es aquella persona que se ha apartado para Dios, se ha apartado del mundo, se ha apartado del pecado. Hoy se ha apartado para Dios. Esa es una persona santa. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos santos hay aquí? Si tú no te apartaste de Dios, te apartaste para el diablo. Entonces tú escoge. O eres de Dios, eres del diablo. ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿Más por sus frutos? ¿Ah? A ver si es cierto. A ver si es cierto. Muy bien.
regresamos nuevamente al versículo 9 del capítulo 23 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de que yo os doy, y sigáis sus mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. El día después del día de reposo. ¿Qué día de reposo era? Sábado. Un día después, ¿qué es? Hoy en nuestros días es domingo, ¿no? Entonces, aquí habla justamente de las primeras primicias, de los primeros frutos, ¿no? Simboliza la consagración de toda la cosecha a Dios. Cuando tú entregabas los primeros frutos de esa siembra, tú estabas justamente diciéndole a Dios que toda esa cosecha, todo eso era consagrado a Dios. Tu vida debe estar consagrada a Dios, tu familia tiene que estar consagrada a Dios, que es el que está dedicada justamente al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Ya no eres dueño. Hoy tan solo somos administradores. ¿Cuál es el significado de esta fiesta de las primicias o primeros frutos? Es la resurrección de Cristo. Es la resurrección de Cristo. Cristo fue entendido como las primicias. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Cristo fue entendido como las primicias. 1 Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Su otro título de Jesús es primicias. Así también ha nombrado Jesús las primicias. Versículo 23: pero cada uno en su debido orden, Cristo, su nombre, las primicias. Entonces quiere decir que la fiesta de los primeros frutos o de las primicias es la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? La iglesia va a ser ¿qué? Resucitada en el tiempo del arrebato. Seremos los que hayamos muerto en ese entonces, seremos ¿qué? Resucitados. Y los que estén viviendo en ese momento, ¿qué va a pasar? No van a pasar por muerte, serán completamente arrebatados, así como están, y llevados justamente a donde está Cristo en las nubes. Por eso tenemos muchas figuras, muchas maquetas de lo profético a lo apostólico. Hubo grandes hombres de Dios que Dios no los pasó por la muerte y fueron arrebatados, como Enoc o como Elías. Justamente es la figura de lo que pasaría con aquellos que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los que estén vivos en ese momento no van a pasar por muerte, serán arrebatados en ese momento y serán llevados directamente a Cristo en las nubes. Y los que estuviéramos muertos en ese entonces, vamos a ser ¿qué? Resucitados y estaremos en las nubes con el Señor. Hoy, para los creyentes, la muerte y la resurrección de Cristo nos introduce a una nueva relación con Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas, no, tu viejo hombre ya quedó ¿qué? Enterrado. Ahora son ¿qué? Todas hechas nuevas. Por eso cuando estás en Cristo tienes que ser nueva criatura, nuevos frutos, frutos de un verdadero arrepentimiento, frutos que glorifiquen a Dios. Hoy trabajamos porque Dios se glorifique a través de tu vida.
Tristemente, antes nos glorificamos a nosotros mismos, haciendo cosas no agradables a los ojos de Dios. Pero ahora nuestro fruto es completamente distinto. Hoy nuestro fruto glorifica a nuestro Padre Celestial. Amén. Y hacemos todo aquello para glorificar a nuestro Señor. Todo. Nada está excluido. Todo le pertenece a Él y para Él y por Él. Amén. Muy bien. Vamos nuevamente, rezamos al Levítico. Versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Sigo leyendo. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecieseis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis, ¿cuántos días? 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Vamos a ver la cuarta fiesta. La cuarta fiesta son la fiesta de las semanas, o también conocida como la fiesta de la siega, o también conocida como la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Septuaginto, 40, ¿no? Significa 50, es 50, ¿sí? Aquí dice que son 7 semanas después del día de reposo. ¿Se cuentan cuántos días? 7 semanas, ¿cuántos días? 49 días más un día. Y por eso es entonces la Septuaginta, el número 50. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó después? Miren, cuando Cristo resucitó, ¿cuántos días se presentó a los discípulos? 40 días. 40 días después de su resurrección, 40 días. Se dice que después Él asciende al Padre y en ese momento viene la descendencia del Espíritu Santo. A ver, vamos a Hechos. Hechos, capítulo 2. Por eso mi consejo es: hay que leer la Biblia. Hay que leer el libro de Dios. Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaba la iglesia? Que todavía no era iglesia, pero que todos los discípulos estaban ¿qué? Juntos, unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué simboliza ese viento recio que soplaba? ¿Qué simboliza? ¿Qué figura era? El Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Qué significa? Se les aparecieron ¿qué? Idiomas. ¿Sí? Idiomas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ahí fue derramado ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué día fue? En el día 50, el día de Pentecostés, un día después del día de reposo, el primer día de la semana, que hoy sería ¿qué? Domingo.
¿Por qué los cristianos tienen su culto los domingos? ¿Por qué ya no los sábados? Bueno, porque los sábados era ¿para quién? Antiguo pacto, ¿para quién? Para Israel. Nuevo pacto, para la iglesia. ¿Qué pasó el primer día de la semana? Resucitó Cristo el primer día de la semana. A ver, vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, 1. Todo esto lo tenemos que aprender para que un día tú lo puedas explicar. Mateo 28, 1 dice, pasado el día de reposo, en otras palabras, ¿qué sería? Después del día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? Sábado. Después del sábado, en otras palabras, después del sábado, ¿qué sigue? Martes. ¿Qué sigue? Domingo. Dice aquí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron, se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue ¿qué? Crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana, ¿qué es? Domingo. Días después de los 40 días que él estuvo presentándose, dando pruebas no creíbles, ¿no? 40 días estuvo Jesús después de haber sido resucitado, y después de que él asciende al Padre, viene entonces y se es derramado al día 50, es derramado ¿cuál? El Espíritu Santo. ¿Cuándo fue derramado? El primer día de la semana. ¿Qué nace el primer día de la semana? La iglesia. Y por eso los cristianos hoy tenemos nuestro culto el primer día de la semana, que es domingo. Por eso, esa es la sencilla razón. ¿Por qué no sábado? Porque eso fue para el pueblo de Israel, antiguo pacto. Hoy estamos en el nuevo pacto. Estamos en el tiempo de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, en la dispensación del Espíritu Santo. Somos la última generación. Primero fue el Padre, después fue el Hijo y hoy es el Espíritu Santo. Entonces Pentecostés significa quincuagésimo, 50, si quieres poner entre paréntesis. El mandato era contar 7 semanas más un día, y por ello se llama fiestas de las semanas, y corresponde a los meses de mayo, junio. Aquí fue derramado el Espíritu Santo, como ya lo dijimos, y ¿cuál sería el mensaje profético simbólico de Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo. Fíjense, en los tiempos de Moisés, todo esto era una figura profética, lo que años después iba a suceder, y sucedió en la era apostólica, cuando estaban los apóstoles. Ellos fueron los que fundamentaron la doctrina de la iglesia. Bien, regresamos nuevamente, a ver si nos da tiempo, si no tomaremos el siguiente domingo. Dice en el versículo 23 del capítulo 23 de Levítico: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a
Jehová. Entonces quiere decir que primeramente el versículo del 23 al 24 y 25 está hablando justamente de las fiestas de las trompetas. O fiesta de Rosh Hashanah. Tal vez mi hebreo no sea tan bueno, pero así lo dice, ¿no? Fiesta de Rosh Hashanah. Corresponde al mes Tisri. Tisri, voy a deletrearlo para que notes ahí, es T-I-S-H-R-I, Tisri, día 1 de los meses de septiembre y octubre. En los meses de septiembre y octubre se celebraba esta fiesta de las trompetas. Este día tenía que ser un día de reposo. El sonido de la trompeta tiene varios significados en la Biblia. El sonido de trompeta tiene varios significados en la Biblia. Primero, el sonido de trompeta, una trompeta de plata, hacía que el pueblo de Dios se movilizara en el desierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando se había terminado el campamento en ese lugar, se hacía sonar justamente la trompeta de plata para que entonces todos comenzaran a recoger las cosas y comenzaran nuevamente su peregrinar en el desierto hacia la tierra prometida. También el sonido de trompeta era para poner en aviso que venía un enemigo y tenían que ponerse en guerra. Entonces también el sonido de trompeta era para que el pueblo de Israel estuviera alerta de los enemigos. También el sonido de trompeta anunciaba bendición y triunfo. También el sonido de trompeta anunciaba bendición y triunfo. Y eso lo podemos ver en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículo 52. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo va a ser eso? ¿En el día qué? Del arrebato. Si tú me acompañas a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Ahí vamos a crear un sonido de trompeta. Entonces quiere decir que expresa el final de un ciclo y el comienzo de otro. Cuando sea el arrebato de la iglesia, es el final de la iglesia aquí en la tierra y el comienzo de la iglesia con Cristo en el cielo. Entonces, esa es la fiesta de las trompetas. ¿Cuál era el significado profético? Anótalo. Israel vuelve a ser reunido por Cristo o el retorno de Israel a su tierra. Esto quiere decir, después del arrebato vendrán todavía varias profecías que se van a cumplir y una de ellas es cuando Israel vuelva a ser reunido por Cristo. Regresamos nuevamente a Levítico, ya estamos por terminar. Versículo 26, también habló Jehová a Moisés diciendo, y a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque ese día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios.
Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vuestros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces aquí está hablando de la fiesta del gran día de la expiación, o el día del perdón. Dicho, aprovechando el comentario, fue lo que justamente sucedió con Israel y este grupo islámico, ¿sí? Justamente fue en el día de la expiación. Y todos estaban festejando este día. Y ahí fue cuando inicia, no sé cuánta gente murió, creo que arriba de 200 gentes en ese primer atentado, y de ahí se desató hasta el día de hoy esa guerra, justamente por esta celebración de esta fiesta. Y es el famoso, lo hemos escuchado como Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿no? Y habla mucho de afligiréis vuestras almas. Y esto significa que significaba que tenían que entrar en una verdadera humillación de reconocimiento de su pecado y la reconciliación de Dios a través de la sangre de los sacrificios de los animales. Ya Cristo nos vino a reconciliar una vez y para siempre con nuestro Padre Celestial a través de su sacrificio en la cruz. Si tú me acompañas aquí a Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 3, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Qué significa? Que en esta fiesta del Yom Kippur era una fiesta donde se le permitía al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo una vez al año. Entonces dice aquí: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, versículo 7. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo siguiente: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributaban este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso tenía que hacerse cada año. Pero cuando vino Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este sacrificio lo hizo una vez y para siempre. Y ahí todos tenemos que estar sumamente agradecidos por este gran sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuál es el significado simbólico profético del Yom Kippur? Es el sacrificio vicario de Cristo. Es el sacrificio vicario de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo nos sustituye a los pecadores y es el que va a la cruz a morir por nosotros. A Él se le imputó todos los pecados de la humanidad. Por eso se llama a Cristo como el vicario. Él nos sustituyó. Él justamente dio su vida por nosotros. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos nosotros? El infierno. Todos merecemos el infierno, todos. Pero a Dios le plació justamente reconciliarnos a través de su Hijo. Por eso, una vez más, yo repito, no tenés que estar agradecido por esa reconciliación. Dios cambió nuestra eternidad final del infierno
al cielo donde está el presente. Y todos tenemos que estar agradecidos por ese gran sacrificio que vino a cambiar mi eternidad, ¿no? Mi lugar eterno lo cambió del infierno al cielo. Y por último, la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. En hebreo se llama Sukkot. Sukkot es la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. Y también esta fiesta se celebraba en septiembre y octubre. Esta fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, el significado simbólico profético, señalaba el tiempo en que Dios removería totalmente su pecado y pondría a habitar nuevamente sin peligro en la tierra prometida. Esto va a pasar cuando todos seamos, ¿qué? Glorificados. Cuando realmente nosotros ya estemos con nuestro Señor Jesucristo, ya no más va a existir el pecado, ni la tristeza, ni las lágrimas. Todo será gozo, alegría, bienestar, felicidad, porque estaremos disfrutando de su hermosa presencia por la eternidad. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por este gran sacrificio que Cristo hizo hace más de 2000 años y que vino a cambiar totalmente nuestra vida. Cierra tus ojos. Padre mío, te damos gracias esta mañana por tu amor. Gracias, Señor, porque a ti te plació morir por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por ese amor, por tu gracia que hoy nos ha dado vida eterna. Gracias porque a través de la fe, Señor, hoy ya no he sido más condenado, hoy soy justificado y hoy estamos siendo santificados, estamos siendo transformados nuevamente a tu imagen, Señor. Oro porque en este lugar, Señor, se derrame esa gracia, ese favor a cada corazón que hoy cree en ti, Señor. Oro porque tú te manifiestes con poder en esas vidas que están luchando con pecados, están luchando con sus debilidades. Sé tú, Señor, en ellos. Sé tú acepto, Señor, a cada pecador. Hoy aprendimos, mi Dios, qué tan importante es lo que tú viniste a cumplir y lo que hoy la iglesia tiene que aplicar. Gracias, mi Dios, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque tú nos has dado libertad, una libertad que viene en abundancia en nuestras vidas. Nos has quitado de las garras del enemigo, nos has quitado de las garras del mundo y hoy estamos en tu presencia, Señor, disfrutando de tu presencia, conviviendo contigo día con día, Señor, disfrutando tus palabras, así como lo hizo María sentado a tus pies, que te escuchaba hablar, así estamos hoy. Mi espíritu se regocija de gozo cada vez que te escucho, Señor, hablar a mi vida. Bendice, Señor, este tiempo, bendice esta semana, y que esta semana sea una semana llena de plenitud, llena de gozo, llena de paz en nuestra vida, y que aprendamos a guardarnos del pecado, que aprendamos a guardarnos del mundo y que vivamos consagrados a ti todos los días de nuestra vida, mi Dios. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.